Esta es la predicación del domingo 12 de noviembre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es el libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículos 1 al 9. Aunque no todos hayamos sido padres, lo que es seguro es que todos somos hijos. Por tanto, sabemos que las relaciones entre padres e hijos se nutren del amor y del cariño, por supuesto, pero también están llenas potencialmente de problemas y de dificultades. Así que no es extraño que en la Biblia esta relación paterno-filial sirva como metáfora de la relación entre Dios y su pueblo. En nuestra cultura moderna nos hemos acostumbrado a hablar y pensar en Dios en términos subjetivos y afectivos. Así que cuando pensamos que Dios nos ama, pensamos en que Dios nos trata con amor y con ternura, pero con un cierto grado de benevolencia, es decir, que no da mucha importancia a lo que hacemos, ¿no? Más es un abuelo que un padre. Y todos sabemos que también no es la misma la relación la que hemos tenido con nuestros abuelos que con nuestros padres. Sin embargo, esa no es la manera en que las escrituras nos hablan de Dios. Por supuesto, nos manifiestan que Dios es amor, pero eso estaría más próximo no a un sentimiento superficial y pasajero, como a veces relacionamos el amor, sino una emoción intensa y a veces convulsa. Eh, Cuando la Biblia habla de Dios nos ama, a veces no es un trato reposado y tranquilo, sino todo lo contrario. Eh, Tampoco debemos olvidar que a Dios no lo podemos conceptualizar ni reducir en categorías de manera que lo podamos agotar y digamos esto es Dios, ¿no? Evidentemente no es así. Todo nuestro decir, incluso el decir de Dios que encontramos en las propias escrituras, es un decir simbólico y metafórico. Y por tanto, siempre es una aproximación que no lo agota en su profundidad y significado. Por lo tanto, no debemos presuponer que la Biblia tiene un contenido proposicional que termina por explicar completamente a Dios. Por eso cuando hablamos del amor o del castigo o de la disciplina de Dios, no tenemos que comprenderlos como sentimientos de un Dios sujeto a una personalidad individual como nosotros, sino son dos formas de entender el pacto que media la relación de Dios y su pueblo. A un pacto se puede ser fiel o infiel, igual que un rey se puede prestar lealtad o deslealtad. Pues bien, cuando la Escritura nos habla de que Dios ama a su pueblo, eso significa que es fiel al pacto. Esa es la manera que tiene de mostrarnos en la que Dios nos ama y que va a hacer todo lo posible porque su pueblo también lo sea. Pero sobre todo, si algo significa que Dios ama, es que va a seguir siendo fiel al pacto, incluso aunque su pueblo se muestre infiel. Y esta es la manera principal en que la Biblia nos muestra que Dios nos ama. De todo esto nos habla el profeta Oseas, un profeta que, como leemos al inicio del libro, en el capítulo 1, versículo 1, tuvo su ministerio durante el reinado de Jeroboam en el reino del norte, Israel. Mientras que en el reino del sur, Judá, reinaron los reyes Ocías, Jotán, Ahaz y Ezequías. O sea, se trata de un reinado muy largo. Es el reinado más largo en el reino del norte. Es el siglo VIII antes de Cristo, antes de la caída de la capital Samaria en el año 722 antes de Cristo en manos del imperio asirio. Ahora bien, este Jeroboam es Jeroboam II, y por tanto no debemos confundirlo con aquel rey Jeroboam, también rey que reinó en el reino del norte y que veíamos hace 2 semanas. Como nos cuenta el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 29, Jeroboam II reinó 41 años en Israel y el texto bíblico nos dice expresamente que hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat,
el que hizo pecar a Israel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 24. Así que el texto bíblico recuerda a Jeroboam I y lo relaciona con Jeroboam II, aunque no fuera un familiar directo entre Jeroboam I y Jeroboam II, media bastante tiempo y distintos reyes en Israel. Y lo relaciona porque los pecados de uno y de otro están relacionados. ¿Cuáles fueron esos pecados? Pues, como si os acordáis, ser infiel al pacto con el Señor y crear santuarios en honor a Baal. Pues eso, que fue lo que hizo Jeroboam I, también tuvo una continuidad en Jeroboam II. Y es de lo que habla el libro del profeta Oseas. El nombre de Oseas significa Dios salva o Dios ha causado salvación. Así que ya el nombre del profeta, que da el nombre al libro, nos indica que el propósito de Dios es siempre la salvación para su pueblo. Así que, como siempre decimos y recordamos, la gracia y la misericordia de Dios es siempre mayor a su disciplina. El pasaje de hoy comienza, en versículo 1 del capítulo 11, diciendo: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El punto de partida de la relación de Dios con su pueblo es la salvación de la esclavitud en Egipto. Ya hemos dicho que esta salvación es paradigmática y que recorre todo el Antiguo Testamento y que también es el trasfondo de los acontecimientos decisivos en la vida de Jesús. Desde que Israel es niño, es decir, desde que Israel como pueblo está en su más tierna infancia, y usa esta metáfora aplicada a Israel, desde el comienzo de su vida como pueblo, el amor de Dios, su llamamiento y su salvación es constante. Esto es lo que vemos al principio de este capítulo. La gracia y la misericordia de Dios siempre está en primer plano. Israel, por supuesto, no es merecedor ni ha hecho nada que lo cualifique como objeto del amor y de la misericordia de Dios. Por eso es por gracia, porque es un amor incondicionado e incondicional, sin mérito que medie de por medio. Su trato con su pueblo es de pura misericordia. Es más, es por gracia, aun cuando, porque el trato que Dios da a su pueblo, igual que da a toda su creación, es por gracia, es decir, porque es un amor y una misericordia, a pesar de que el pueblo de Israel se muestra infiel en muchas ocasiones. Pero hay algo paradójico en la relación de Dios e Israel que la vuelve un tanto convulsa, que es lo que vemos en el versículo 2. Pero cuanto más los llamaba, dice Dios, más se apartaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. La actitud de amor de Dios con su pueblo no es correspondida por Israel. Y cuanto más quiere acercarse Dios a su pueblo se aleja de él. Frente a la vocación de Dios, Israel le trata con indiferencia. En lugar de ser fieles a Dios y a su pacto, prestan su lealtad a otros dioses. El ofrecer sacrificio a los Baales, así dicho en plural, supone un trasfondo sociocultural en el que Baal significa el Señor. Así que hay, así dicho con minúscula, y en ese sentido la palabra Baal acompañaba el nombre de distintos dioses. Entonces, Baal, el dios tal, el Baal, el dios cual, el Señor y el nombre del dios correspondiente. Así que Baal en singular pertenece al nombre de un dios específicamente, el dios fenicio, de la tormenta y responsable de la fertilidad de la tierra, mientras que en plural los Baales, los señores, hace referencia a otros dioses a los que Israel también acabó prestando su lealtad. A continuación tenemos una imagen en el versículo 3 tremendamente sugerente en términos paternales y maternales. Dice: fui yo quien enseñó a andar a Israel, a Efraín, sosteniéndolo por los brazos. Sin embargo,
no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Al igual que con nuestros hijos, cuando están aprendiendo a caminar y los agarramos suavemente pero firmemente por los brazos, así Dios también hizo con Israel. Es una imagen muy sugerente, ¿no? Es cuando nuestros niños están empezando a andar y lo cogemos así, lo agarramos de los brazos para ayudarles a caminar, pues esta es la imagen que Dios transmite con su pueblo, ¿no? El texto bíblico transmite de Dios con su pueblo. Pero como un hijo que en su adolescencia se distancia de sus padres para tener una identidad propia y en ese distanciamiento a veces no es capaz de reconocer el esfuerzo que ellos han hecho por él y el amor y la dedicación que han tenido por él, Israel no es capaz de ser consciente de que si ellos han llegado hasta allí es porque Dios los ha sostenido. Y el texto sigue abundando en esta misma idea, versículo 4. Con lazos humanos y vínculos de amor los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me inclinaba hacia ellos para darles de comer. Y en el texto nos transmite esta otra metáfora también, en este caso quizás más maternal, extraordinariamente bella, ¿no? Dios como madre amorosa acoge a sus hijos en sus brazos, lo acuna sobre su hombro o lo alimenta en su regazo. Este es el trato que Dios está dando a su pueblo, un trato de amor, de misericordia, de gracia, de cariño, de cuidado, de protección. Pero a pesar de todo ello, Israel persiste en su actitud de indiferencia a Dios. Así que las consecuencias llegarán. Versículo 5 y 6. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Vemos como las imágenes que tenemos de cuidado, de protección de Dios son muy sugerentes, pero también son las imágenes contrarias, las de Asiria arrasando Israel, el reino del norte, también son igualmente poderosas, ¿no? La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades, ¿no? Ahora que todos tenemos imágenes de la guerra, desgraciadamente, en los medios de comunicación a diario, y vemos eso, ¿no? Como la guerra, como un torbellino pasa por las ciudades y destruye todo, queda todo destruido. Hoy todavía más por los medios tecnológicos que hay. Anteriormente decía que no debemos subjetivar el acceso a Dios y convertirlo en un yo individual como nosotros, sino que su amor y su disciplina son dos aspectos distintos de la relación de pacto con su pueblo. Y estos versículos que acabamos de leer son una buena muestra de ello. No debemos pensar que como Dios ha amado hasta la extenuación a Israel, pero como éste se ha mostrado infiel al pacto, lo que viene a continuación es el castigo de Dios. Tener en cuenta que la guerra, el asedio, la invasión y la destrucción que Asiria llevó a cabo debe entenderse única y exclusivamente desde lo propio de las acciones humanas. Lo que los asirios hicieron con Israel, lo hicieron con otros muchos pueblos de su imperio y de su zona de influencia. La guerra, la muerte y la depredación asiria debe ser vista como el resto de las acciones puramente humanas dentro del transcurso de los acontecimientos históricos. La relectura teológica que hacen los textos de estos acontecimientos históricos debe entenderse a la luz de lo que significa el pacto. El pacto tiene una dimensión de amor y de fidelidad, pero también tiene una dimensión potencial de infidelidad y por tanto se establecen unas consecuencias que derivan de ella. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el mundo nunca es neutro. Nuestras acciones tienen consecuencias. La infidelidad de Israel al pacto supone que presta su lealtad a otros señores, a otros baales, en otros ámbitos religiosos y unidos a otros ámbitos políticos. Y eso tuvo unas consecuencias para Israel. Cuando unos padres que tratan amorosamente a su hijo y una y otra vez lo amonestan para que cambie de actitud,
esa actitud a veces autodestructiva que le está llevando por el mal camino, pero su hijo no quiere escucharlos y persiste en ese mal camino, ¿qué deben hacer finalmente esos padres? Pues llega el momento en que por más que les duela, no tienen más remedio que dejar a su hijo recorrer su propio camino y esperar a que sufra a veces las desastrosas consecuencias de sus acciones. Y así ocurre también entre Dios y su pueblo. Una buena muestra de esto también es la parábola del hijo pródigo, que retrata la misma situación de Israel. Esa parábola del hijo pródigo está hablando de la relación de Dios con su pueblo también. Eh, pues el padre de la parábola, al final, accede a la petición de su hijo y le deja que se marche. Los padres, llega un momento en la vida en que tenemos que dejar que los hijos se marchen, aunque en situaciones problemáticas los hijos pues recorran un camino que no sea el adecuado, no sea el bueno para ellos, ¿no? Pues así también ocurre entre la relación de Dios con su pueblo. Llega un punto en el que eh, Dios deja a su propio pueblo a que recorra su propio camino lejos de él mismo, aunque eso pues sea algo doloroso para él. Pero en el contexto de Oseas, a diferencia del hijo pródigo que en un momento determinado, después de estar un tiempo, toma conciencia de sí y quiere volver al Padre, Israel aún no ha tomado conciencia de su propia situación respecto a Dios como su Padre. Versículo 7. Mi pueblo persiste en su infidelidad, gritan a lo alto, pero nadie los ayuda. Dios lo ha abandonado a las consecuencias de sus propias acciones. Sin embargo, al igual que en la parábola del hijo pródigo, en la que el padre está presto para recibir a su hijo, así también Dios mismo está presto para recibir a Israel. No es un abandono ni una ausencia de Dios completa y absoluta, sino que Dios está deseando que Israel se arrepienta, se convierta, se vuelva a Él. Todas esas imágenes que son tan interesantes y que después vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Así que Dios se niega a abandonar a Israel. Versículo 8. ¿Cómo te trataré, Efraín? ¿Acaso te abandonaré, Israel? ¿Te trataré como traté a Adamá o haré contigo como con Seboín? Mi corazón está conturbado y mis entrañas se conmueven. Dios le duele su pueblo, Dios le duele su creación. Dios no es un Dios impasible, como decían los griegos. Es un Dios que se conmueve, que se conturba, que se perturba al ver el alejamiento de su pueblo. Adamá y Seboín eran dos ciudades de la misma región de Sodoma y Gomorra. No se sabe mucho más de ellas. Hay referencias en Deuteronomio también. Pero la idea es que Dios no quiere la destrucción de Israel. Así que el abandono que hace de su pueblo hacia sus propias circunstancias, las propias circunstancias históricas que le toca vivir, no es un abandono total, es un deseo de que en su pueblo vuelva en sí, como volvió en sí el hijo pródigo, y vuelva a su padre. Versículo 9. No actuaré según mi ardiente ira, no volveré a destruir a Israel, porque yo soy Dios y no hombre, soy el santo en medio de ti, y no me voy a enfurecer. Dios no está sujeto a las pasiones humanas, por eso hay que tener mucho cuidado con literalizar las imágenes que la Biblia usa para hablar de Dios. Por tanto, su amor y su fidelidad prevalecen incluso en esta situación de persistente infidelidad de Israel. Esto es la idea que una y otra vez se nos transmite en los textos bíblicos. Como protestantes siempre enfatizamos la gracia y la misericordia de Dios en su relación con el ser humano. La razón de ello la tenemos en el testimonio continuo de la narrativa bíblica. Dios permanece fiel al pacto a pesar de las continuas infidelidades de su pueblo.
Dios está siempre dispuesto a recibirnos y estrecharnos en su pecho y acunarnos en su hombro. Por supuesto, son formas metafóricas para hablar de Dios, no menos que cuando la Biblia habla de esta relación en términos de disciplina o de castigo. Son todas formas metafóricas para hablar de las distintas perspectivas que tiene el pacto. Pero nunca debemos presuponer de ahí que la guerra, la muerte de los más vulnerables, las injusticias y la violencia de un imperio, de un Estado-nación o de cualquier otra institución humana pueda reclamar para sí la legitimación de Dios lo quiere o es la voluntad de Dios. Y esto es importante recordarlo también en estos momentos presentes en los que están ocurriendo estos acontecimientos en la zona de Israel y Palestina. Israel tuvo que dar sentido a las grandes tragedias que le afligieron por medio de la fidelidad, infidelidad, ese binomio, fidelidad, infidelidad al pacto. Es mejor un Dios airado que un Dios ausente, porque incluso un Dios airado es un Dios cercano, dispuesto a salvarnos, mientras que un Dios ausente es un Dios indiferente del que no cabe esperar la salvación. La presencia o la ausencia de Dios es la clave. Debemos hacer un esfuerzo por comprender la Escritura en sus propios términos, y ahí descubriremos la riqueza y la profundidad de su significado. Porque en cualquier caso, y frente a las divinidades paganas meramente coléricas y distantes, el Dios de la Biblia es el Señor de toda gracia y de toda misericordia, en la que su bendición llega hasta 1000 generaciones.